Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso y maravilloso día. Quiero pedirles una disculpa porque no he estado subiendo videos los últimos meses, pero una vez más estoy de regreso y vengo con muchas ganas de compartir con ustedes lo que le preparo a mi familia. Como he dicho en videos anteriores, todas sabemos cocinar, pero todas cocinamos de diferente manera y para mí es un placer compartir con ustedes la forma como yo le cocino a mi familia. Y les doy las gracias por estar conmigo una vez más. Hoy quiero compartirles este pollo enchilado arriba en la estufa y queda muy rico. Aquí tengo el pollo, sazonador de su preferencia. Tengo aquí semillas que son las que desensemillé de los chiles guajillos. Aquí tengo pimienta en polvo, orégano y comino en polvo. Tengo 3 trozos de cebolla y 5 dientes de ajos. Tengo también una cucharadita de tomillo y una cucharadita de mejorana secos que voy a usar para sazonar el pollo. Aquí tengo los chiles, ya están desvenados y están desensemillados. Tengo 6 chiles guajillos, 2 chiles pasilla y 2 chiles negros. También tengo pimienta en polvo, cebolla en polvo y ajo en polvo. Les voy a dejar abajo en la cajita de información las cantidades. Aquí tengo el sartén donde estoy tostando las semillas. Las voy a tostar, pero no voy a dejar que se tuesten mucho para que no se quemen y no amarguen nuestra salsa. Aquí las continúo moviendo para que se tuesten muy bien, pero como les dije, que no se quemen. Las voy a vaciar al traste donde estaban para que no se me quemen. Aquí tengo los chiles y a mí en lo personal me gusta dorar los chiles en el comal porque eso le da un mejor sabor a nuestra comida. Mucho más que si pusiéramos los chiles directamente en el agua a que se hidraten. Le da mejor sabor cuando los tostamos y después los hidratamos. Aquí ya tengo el agua, los lavé muy bien y los voy a dejar hidratar por aproximadamente 10 minutos. Y tienen que estar bien limpios porque vamos a utilizar la misma agua para moler la salsa. Los dejo que se hidraten. Por mientras, aquí tengo el pollo. Y les quiero mostrar que yo lo corto así de esta manera para que el chile se penetre muy bien en el pollo. Y también a mí no me gusta dejar la pielecita del pollo cuando hago pollo, ya sea para mole, chile o cualquier tipo de comida. Siempre me gusta quitarle la pielecita. Aquí les dejé una pierna con la piel para mostrarles cómo lo hago para que se haga fácilmente porque sé que es difícil removerles la piel. Con una toalla de papel absorbente, un pedacito, le removí la piel y también lo voy a cortar. Aquí le agrego ajo en polvo, la pimienta en polvo también, la cebolla en polvo. Y le voy a agregar aquí el tomillo y la mejorana. Esto le va a dar un toque muy rico a nuestro pollo. Le voy a agregar aquí el sazonador. Y le voy a continuar agregando también el tomillo y la mejorana, pero conforme lo vaya yo mezclando. Así lo mezclo muy bien y le voy a agregar más sazonador porque tiene que quedar bien sazonado porque no vamos a utilizar sal para este pollo porque este sazonador contiene sal. Le agrego lo demás, el tomillo y la mejorana y continúo mezclando. Lo agrego todo y lo vamos a reservar por un ratito. Aquí tengo el sartén con poquito aceite y a mí me gusta freír el ajo y la cebolla para que tengan un sabor más rico todavía en nuestra salsa. Aquí ya están los chiles hidratados como pueden ver y están listos para llevarlos a la licuadora. Aquí agrego los chiles a la licuadora. Le agregué el agua que les dije, las especies y también las semillas de los chiles. Aquí le agrego el ajo y la cebolla que llevamos a sofreír. Y vamos a moler muy bien. Lo voy a dejar moler como por aproximadamente 3 minutos porque a mí no me gusta colar el chile. Aquí ya tengo el pollo, lo mezclo otra vez y aquí le voy a agregar la salsa que molimos. Como pueden ver está bien molida, no necesito licuarla porque la dejé como por 3 minutos en la licuadora para asegurarme bien. Aquí solamente agregué la mitad de la salsa y lo voy a dejar por un mínimo de 3 horas en el refrigerador para que se sazone, se marine.
Aquí ya lo puse, pasaron 3 horas, lo puse en la lumbre y lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cosa despacito. Y no le pongo agua porque suelta su propio jugo, como pueden ver. Aquí ya está medio cocer, le agrego el resto de la salsa y lo voy a tapar y lo voy a dejar hasta que se cosa. Regreso en un ratito. Aquí ya está listo nuestro pollo, ya está cocido, lo voy a apagar y está listo para disfrutarse. Se mira muy rico, queda muy rico. Esta es una opción, si no tienen horno, se puede hacer en la estufa. Aquí quedó, está listo para disfrutarse. Espero que lo preparen, espero y les guste. Queda muy rico. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que lo compartan. También los invito a tocar la campanita para que reciban una notificación cada que suba un video nuevo. Y también les quiero compartir el enlace abajo en la cajita de información de mi canal de Chely y sus postres. En ese canal allí encontrarán algunos de estos videos que ustedes miran aquí. Hay muchos más postres. Los invito, espero y les guste el canal de Chely y sus postres. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.